Bueno, vamos a cambiar de tema. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pidió un mínimo de seriedad, dijo, para el debate por las indicaciones al proyecto de reforma laboral. Desde la Confederación de la Producción y el Comercio, en tanto, aseguraron que las nuevas indicaciones agravan aún más los efectos negativos de esta iniciativa. Queremos conversar de este y también de otros temas y vamos a tomar contacto con el diputado independiente y también integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, el diputado Gabriel Boric. Diputado, buenas tardes. Gracias por este contacto. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Diputado, hoy día vence el plazo para que entren todas las indicaciones, tanto del gobierno que ya las presentó como de la oposición que las entregan antes de las 6 de la tarde. ¿Ustedes creen que van a tener que recibir un proyecto muy distinto al que salió de la Cámara de Diputados? Te contesto de inmediato, Matilde, pero no puedo dejar de comentar la noticia que estaban viendo anteriormente y lo triste que resulta para cualquier fuerza democrática de izquierda el ver cómo parlamentarios o exparlamentarios de la nueva mayoría se atrincheran en excusas legales para justificar el financiamiento irregular de campañas, en particular de SQM, la empresa con características que sabemos, privatizada en dictadura y donde al final todos los principios y convicciones parecieran quedar de lado, y uno ve así como el empresariado va colonizando poco a poco la actividad política y las convicciones pareciera que para algunos se transan en el mercado de valores, y eso a mí me parece muy lamentable. No podía dejar de comentarlo. Dicho esto, respecto a la... Y asimismo, como la política pierde también credibilidad con la gente, y eso fue lo que vimos con la encuesta CEP de la semana pasada. Así que bueno, luego de este punto vamos con la entrevista que nos convoca. Vale, sí, bueno, lo de la encuesta es muy preocupante. Hoy día la política no es representativa de la sociedad chilena. Yo creo que la nueva mayoría y la derecha ya no representan a la sociedad chilena, y eso yo creo que abre espacio para la emergencia de nuevas alternativas políticas, y ese es el desafío que nos ponemos nosotros en Izquierda Autónoma de aquí en adelante. Ahora, pasando al tema que nos convoca de reforma laboral, yo creo que de mantenerse las indicaciones que presentó el Ejecutivo, el proyecto que vamos a recibir en la Cámara de vuelta del Senado, salvo que hayan alguna modificación inesperada, es bastante parecido al que salió, con algunos, digamos, ajustes, pero yo diría que en su mayoría se va a mantener lo esencial del proyecto de la Cámara, con sus mismas omisiones, con sus mismas virtudes. Yo creo que desde mi punto de vista, por lo menos, es un proyecto incompleto, puesto que mantiene lo que era esencial del plan laboral de José Piñera del 79, que es limitar la negociación de los trabajadores al interior de la empresa, que eso le quita el carácter político a los trabajadores y impide que exista la negociación ramal, algo que el gobierno se negó totalmente a discutir. Ahora, respecto a los otros puntos que están dentro del proyecto, el terminar con el reemplazo en huelga, el que efectivamente haya titularidad del sindicato respecto de los beneficios logrados en la negociación colectiva, con las indicaciones del gobierno, por lo que vi, por lo menos se mantiene, así que yo diría que no va a ser tan diferente. Ahora, si es que es esta la reforma laboral que hoy día necesitan los trabajadores de Chile, yo creo que no, creo que es una reforma muy incompleta, creo que no se aborda a la mayoría de los trabajadores, va a afectar alrededor del 30% de la fuerza laboral en Chile, que es del orden de los 8 millones de trabajadores en nuestro país y trabajadoras, y por lo tanto creo que le faltó un poquito más de arrojo a la nueva mayoría para poder llevar adelante una reforma laboral estructural y que cambie las relaciones entre capital y trabajo. Ahora, yo concuerdo con el ministro Valdés en que las reacciones del empresariado han sido totalmente destempladas, y como es clásico de quienes buscan defender sus intereses, que son los intereses de unos pocos por sobre los de muchos, hoy día anuncian prácticamente el fin de una crisis, no sé, de una gravedad insospechada en la economía, que no va a haber más crecimiento, que va a aumentar el desempleo, cuando en la práctica hemos visto en anteriores reformas laborales que todas esas amenazas son solamente defensas de interés corporativo por parte de los grupos empresariales más importantes del país. Ahora, diputado, respecto a una de los puntos centrales de esta reforma, que es el tema de la huelga. Aquí dice la indicación del gobierno que se mantiene la prohibición del reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. Dice, se hace explícito el derecho de los trabajadores que no están en huelga a continuar trabajando sus funciones y la posibilidad de que el empleador realice las adecuaciones necesarias para ese objetivo. Sí. ¿Esto podría llevar efectivamente a un reemplazo interno? Bueno, yo creo que eso efectivamente relativiza el pleno ejercicio del derecho a huelga por parte de los y las trabajadores en la empresa en el marco de una huelga que a su vez está en el marco de la negociación colectiva. Por lo tanto, ahí hay un espacio de ambigüedad que
que va a ser discutido en la práctica, en el día a día, y que puede dar espacios a arbitrariedades por parte de la empresa, de la cual nosotros vamos a estar muy pendientes. Yo presenté indicaciones en la Comisión del Trabajo para acotar el principio de los servicios mínimos a los servicios esenciales y que no pudiera existir el reemplazo interno, y desgraciadamente esto fue rechazado tanto por la derecha como por los parlamentarios de la nueva mayoría. Ahora, yo creo que acá lo importante es entender en que la huelga es un derecho de los trabajadores, pero los trabajadores son los más interesados en cuidar su puesto de trabajo, y por lo tanto en este debate pareciera que algunos actores le atribuyen a los trabajadores una suerte de irracionalidad y que con la huelga van a pretender destruir la empresa, que es a su vez su fuente laboral. Eso no es cierto, eso es tratar a los trabajadores como si fueran unos estúpidos. La verdad es que los trabajadores son plenamente conscientes de cuáles son los costos de una movilización. Por lo tanto, yo llamaría a respetar un poco más a los trabajadores por parte de los empresarios y toda esta faramalla de que por el hecho de tener el efectivo derecho, básicamente se va a destruir la empresa y se va a poner en duda la propiedad o el negocio, el giro del negocio. Yo creo que es absolutamente desbocado y te insisto, los trabajadores son los principales interesados en mantener sus puestos de trabajo, y acá lo que se debiera pretender es efectivamente equilibrar las relaciones entre capital y trabajo, y por lo menos nosotros vamos a ir trabajando en esa dirección, tal como hemos estado haciendo en Magallanes y con las indicaciones que presentamos a nivel nacional en la reforma laboral. Ahora, diputado, hay un punto dentro de lo que es la reforma laboral que preocupa bastante, y que es la inclusión de las mujeres y los jóvenes al mercado del trabajo, y dicen que esta reforma no permite esta flexibilidad que les haga entrar efectivamente en este mundo laboral. Usted como diputado tiene 29 años y hay muchas personas, muchos jóvenes de 29 años que hoy día no encuentran trabajo por rigideces. ¿Cómo se va a enfrentar esa dificultad? Lo que pasa es que esta dificultad que se presume muchas veces se transforma en una excusa para establecer condiciones de trabajo más precarias a jóvenes y mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres, por ejemplo, son susceptibles de quedar embarazadas, lo que además debiera ser una responsabilidad de pareja y no solamente caer en la mujer. Y por eso se busca una suerte de flexibilización en las condiciones de trabajo para que la empresa pueda tener condiciones más favorables para deshacerse de las mujeres en ese periodo, por ejemplo, o en el caso de los jóvenes para que, no sé, establecer jornadas más extensas o condiciones más precarias, y desgraciadamente esto se coló de alguna manera también en la reforma laboral mediante lo que se conoce como pactos de adaptabilidad. A mí no me parece una buena idea el flexibilizar las condiciones de trabajo, porque en unas condiciones en donde son absolutamente desigual la fuerza del trabajador con el empleador, generalmente esto, como hemos visto, se presta para abuso. Entonces, hoy día, si se quisiera contratar jóvenes y si se quisiera contratar mujeres, hay que hacerlo en igualdad de condiciones con cualquier trabajador normal. Un joven o una mujer no valen menos que un trabajador en el mercado laboral. Por lo tanto, toda esta como tesis de la flexibilidad, a mí me parece que es una excusa para precarizar condiciones laborales, y habla también del carácter del empresariado chileno, más que de la efectiva preocupación de cómo incorporar estos sectores al mundo del trabajo. Una idea, cuando vino la SOFOFA a exponer a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Reforma Laboral, yo les pregunté porque ellos les hicieron en crítica, y una de ellas era esta, la falta de oportunidades para jóvenes y mujeres, y yo le dije, bueno, eso puede ser interesante. Preséntenos para su propuesta respecto a este tema, porque desde mi punto de vista, por lo menos, esto está abordado en la reforma laboral. Y quedaron en enviar una propuesta, y la gente de la SOFOFA jamás envió la propuesta que ellos comprometieron. Entonces, al final, esto a mí me suena como excusa para tratar de tener cualquier tipo de cambio. Diputado, tenemos un problema de audio. Vamos a intentar retomar la comunicación, pero hasta el momento no se está entendiendo muy bien, así que vamos a tratar de llamarlo nuevamente. Ya, vale. Gracias. Vale. Bueno, retomamos el contacto con el diputado independiente Gabriel Boric, integrante además de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja. Diputado, estamos de nuevo en contacto. Ahora sí. Sí, Matilde. Bueno, tú me preguntabas por el tema del empleo de jóvenes y de mujeres. Y no sé si eso se alcanzó a escuchar en la respuesta. Se alcanzó a escuchar, pero de mala manera, entrecortado. Así que si lo pudiera repetir.
Sí, lo que te decía es que acá tenemos que entender que tanto jóvenes como mujeres tienen que tener los mismos derechos que cualquier trabajador en el mercado del trabajo. Y por lo tanto, esta como excusa que se arguye desde el mundo empresarial de que la reforma laboral no aborda una suerte de flexibilidad para jóvenes y mujeres, desde mi punto de vista, es una excusa para tratar de precarizar el trabajo. Acá muchas veces se cree que por ser joven, a los jóvenes se le puede pagar menos, se le puede tener horarios más largos, a las mujeres se le puede despedir por el hecho de ser susceptibles de quedar embarazadas, lo que debiera ser además una responsabilidad de pareja y no recaer solo en la mujer. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, por lo menos se esconde detrás del debate de la flexibilidad. Además, en esto quiero ser muy claro, yo le pedí explícitamente a los dirigentes de la SOFOFA, cuando vinieron a exponer a la Comisión de la Cámara de Diputados de Trabajo, que nos hicieran llegar sus propuestas en este tema, porque si ellos lo estaban criticando, yo entendía que tenían una propuesta alternativa, porque desde mi punto de vista al menos este tema sí se aborda en la reforma, y me dijeron sí, te las vamos a hacer llegar, y jamás llegó nada. Por lo tanto, yo hasta el día de hoy no he visto ninguna propuesta para fomentar el empleo de jóvenes y mujeres que además no tenga que ver solamente con precarización de la jornada de trabajo o precarización de las condiciones laborales. Así que me parece una mala excusa de parte de un sector del empresariado, no todo, de un sector del empresariado para criticar cualquier tipo de cambio que se intente hacer entre la relación capital y trabajo. Bueno, también falta que lleguen las indicaciones que propone la oposición. Eso va a tomar su tiempo conocerlas, porque recordemos que entra en la semana distrital y la discusión, si bien el proyecto y todas las indicaciones van a entrar el día de mañana, recién se van a comenzar a discutir la semana subsiguiente. Así que este es un largo debate que recién comienza y en el que la nueva mayoría de diputados también está dividida. ¿Qué le parece que integrantes de la Democracia Cristiana, senadores de la Democracia Cristiana, estén tratando de moderar, digamos, de alguna manera algunos de los puntos centrales, como es el tema del reemplazo en huelga y la titularidad sindical? Bueno, a mí no me parece nada de raro que la nueva mayoría esté dividida. Ha sido una tónica en las diferentes reformas del gobierno y yo creo que también de eso da cuenta del carácter político de la coalición, que fue una coalición más electoral que finalmente una coalición que se sostenía en una visión común respecto de un proyecto futuro de país. Ahora, independiente de eso, la postura del senador Walker, la postura del senador Saldívar es una postura abiertamente pro grandes empresarios, en donde finalmente, desde mi punto de vista al menos, hay un temor a la organización de los trabajadores. Y a mí me gustaría, mediante esta entrevista, hacer un emplazamiento nuevamente al gobierno, pese a que lo hicimos en el trámite durante la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se abren a la negociación por ramas? Que fue la demanda de todos los sindicatos que plantearon su punto de vista acá en la comisión. Fue también la posición que sostuvieron diferentes expertos del mundo del trabajo, entre ellos María Esther Férez, que fue directora del trabajo de los gobiernos de Frey y Lagos. Y la verdad que es un debate que ha estado ausente. El gobierno tiene la mala costumbre de que solo al final en la Cámara, mira, no sé si confesión, pero en la Cámara se debate muy poco, mucho menos de lo que se debiera, y finalmente el debate se da entre las cúpulas de los partidos políticos y acá es poco lo que podemos incidir. Yo esperaría que acá el debate, como bien dijo el ministro Valdés, fuera más serio, fuera en torno a argumentos y no solamente a quién pasa la máquina con los votos al final, porque eso es lo que yo por lo menos he visto en este año y medio en el Congreso y particularmente en la reforma laboral, en donde presentamos una serie de indicaciones respaldadas también por intelectuales del mundo del trabajo, por muchos sindicatos, y todas fueron rechazadas sencillamente porque provenían en este caso, de Giorgio y mía. Entonces, a mí la verdad que todo este debate pareciera, desgraciadamente, es muy ficticio y no se permite tocar algunos temas de fondo que creo que hoy día debieran estar, como por ejemplo el tema de la negociación por rama. Ahora, para terminar por lo menos con este punto, te insisto, la reacción destemplada del gran empresariado, porque acá no podemos meter a todos en el mismo saco, es muy catastrofista, una suerte de no sé, agoreros de la historia, en donde están permanentemente diciendo de que cualquier tipo de cambio constitucional, laboral, en materia de salud, en materia de ISAPRE, en materia de FP, va a terminar con una suerte de caos en el país, y eso no es así. Las reformas, desde mi punto de vista por lo menos, no son la causa del bajo crecimiento. Yo creo que acá tenemos que aprender de que la torta está mal repartida, y
eso la gente lo vive día a día. Yo creo que ahí también hay un motivo importante del por qué hoy día el Congreso del cual soy parte no es representativo de la realidad nacional, y todos estos debates parecieran ser muy ajenos, porque al final la gente común y corriente se pregunta, bueno, ¿cuándo nos llega a nosotros? Ustedes mismos lo ven en los canales de televisión, en cómo se precariza a los mismos trabajadores de los canales, mucho contrato honorario, mucha subcontratación, y eso desgraciadamente la reforma laboral no ha habido disposición para abordarlo como corresponde. Perfecto, diputado. Bueno, es uno de los temas, claro, usted lo mencionaba, la mala evaluación que tiene el ciudadano común de los políticos. Un 2% está evaluando bien el trabajo de los políticos, cerca de un 4, un 6% el trabajo de la Cámara y el Senado. ¿Cómo recibieron ustedes la encuesta CEP y sobre todo los liderazgos? Porque dentro de los liderazgos aparecen liderazgos tradicionales que hemos venido viendo durante los últimos años. Los mejor evaluados aparece Marco Enríquez Ominami, luego Isabel Allende, Ricardo Lagos, y también, bueno, aparece después Giorgio Jackson. ¿Qué le parece que este recambio aparentemente no se está dando? Yo encuentro tremendamente positivo que Giorgio haya sido bien evaluado en la CEP. Creo que efectivamente hay una falta de renovación en la política chilena, y que mientras acá no haya, más que una autocrítica, porque muchas veces las autocríticas acá se tienden a ver como momentos de autoflagelancia en donde después todo sigue igual. Yo creo que acá tiene que haber una reflexión respecto de cuál es la síntesis que tenemos que lograr entre política y sociedad. Hoy día lo que está pasando en el Congreso del cual yo soy parte no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. Desgraciadamente hoy día este Congreso, las instituciones en general, no representan a la sociedad, por más de que los que acá trabajamos, muchos de ellos se escudan en argumentos formales para decir de que son los legítimos representantes del pueblo. Hoy día está claro que hay una crisis de legitimidad que es cada vez más profunda, y uno ve cómo se deteriora la legitimidad de las instituciones a ritmo acelerado, y mientras eso pasa, yo veo con mucha frustración cómo los mismos políticos que han generado esto se terminan involucrando en casos de negociación incompatible, en casos de financiamiento irregular de campaña, no reconocen nada. Fulvio Rossi sigue siendo senador, Ena von Baer sigue siendo senadora, lo mismo Moreira, que casi es un héroe por haber pedido perdón. Los mismos partidos políticos no son capaces de adoptar decisiones radicales con los miembros que han favorecido este financiamiento, y se corta por el hilo más filo, que es Giorgio Martelli, en este caso, cuando acá hay una responsabilidad institucional que yo creo que es mucho mayor, mucha más extendida. Entonces me parece que acá en el Congreso termina siendo una burbuja en donde desgraciadamente no se entiende lo que está pasando afuera. Estamos en una crisis de legitimidad institucional, y ojalá nos lo tomáramos más en serio. La agenda de probidad... Diputado, sí, quiero hacerle un punto en ese sentido, porque después de todo el análisis que usted hace, claro, estamos en esta semana es una semana más corta, se celebra el cumpleaños de Chile, el 18 de septiembre va a haber un acto oficial, es también el día en que la Iglesia hace un Te Deum en cada arquidiócesis. En la arquidiócesis de Santiago lo va a presidir el cardenal Esati. Supongo que en su diócesis también habrá un Te Deum, digamos, al que usted estará invitado. ¿Qué le parece el ambiente que se va a desarrollar este Te Deum aquí en Santiago? Mira, para mí el Te Deum es una iniciativa privada de los católicos, y si los católicos quieren ir, bienvenidos sean, o sea, que vayan a celebrar su credo y su legítima fe, digamos, pero yo no voy a ir a ningún evento de la Iglesia, porque creo que eso es propio de la vida privada de la gente, y no creo que tenga que estar mezclado por el Estado, o más bien institucionalizado por el Estado. A propósito de toda la polémica del capellán, yo lo que me preguntaba es, bueno, más que si es este o este otro, ¿por qué hay un capellán en la moneda? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la Iglesia, que es un grupo de interés privado legítimo, pero un grupo de interés privado como cualquier otro, tiene que tener representación oficial en el Estado? A mí eso no me parece, y por lo tanto yo no voy a asistir a ningún acto oficial de la Iglesia, a la cual respeto, pero me parece que, insisto, es un grupo de interés como cualquier otro, y no tiene que tener, por lo tanto, un trato privilegiado. Diputado, se nos acaba el tiempo, y le tengo que agradecer su disposición para conversar con nosotros aquí en CNN Chile, sobre todo en lo que respecta a la ley laboral, que hoy día tiene un día bastante importante porque es el último día para presentar las indicaciones. Seguramente vamos a seguir conversando una vez conocidas todas las indicaciones, tanto del gobierno como de la oposición. Así que le agradecemos el tiempo, diputado. Muy buenas tardes.
Un gusto, Matilde. Y una última cosita, que parezco muy enojado quizá, pero terminar un poco con una motivación, algo más esperanzador de que acá el caos en el que está la política hoy día, el desprestigio en el que está, no tiene por qué seguir así y se necesitan nuevas fuerzas políticas. Habemos varios que estamos en eso, así que llamar a la gente a participar, a involucrarse, a no dejar que decía lo mismo de siempre, porque si no nos van a seguir, bueno, haciendo lo que ha venido sucediendo en el Chile durante el último tiempo, así que a participar es el llamado que quiero hacer. Perfecto. Gracias, diputado. Chao, chao. Buenas tardes.